Buenos días, buenas tardes o buenas noches con todas las personas que están viendo este video. Yo soy Nelson Berro y bueno, el día de hoy vamos a continuar con el día número 10 de este año bíblico. Y bueno, han sido 10 días de mucha bendición para mí. Todo un desafío, pero esperemos poder lograrlo, ¿no? Y bueno, sin más preámbulos, vamos a... algo más. Por favor, a los que están en los grupos de WhatsApp, respeten las reglas para no ser sancionados, ¿ya? Y bueno, una vez más, vamos a leer Génesis, vamos a leer los capítulos 30, 31 y 32. Y aquí vamos a tocar la historia de la angustia de Jacob. Una frase que es muy conocida en el adventismo. Y que aquí vamos a entender muy bien su significado, así que por favor quédense, vamos a estudiar un tema muy importante, ¿no? Y bueno, vamos a empezar con el capítulo 30, ¿no? Nos acordamos que el día de ayer justamente estábamos hablando de los hijos de Lea, ¿no? Y nos quedamos con Judá, y bueno, ahí aprendimos unas grandes lecciones, ¿no? De que Dios eligió la tribu de Judá, ¿no? A pesar de que tal vez no era la esposa de Jacob, ¿no? La oficial, la primera, la que amó, sino realmente a la menospreciada cogió Dios, eligió Dios, ¿no? Y bueno, seguimos, ¿no? Y dice que viendo Raquel que, bueno, se llenó de envidia, ¿no? Que, que su hermana tenía hijos y ella no tenía hijos, le dijo a Jacob, dame hijos o me muero, ¿no? Se sentía muy mal, la verdad, ella. Entonces Jacob se enoja y le dice, ¿acaso soy yo Dios para, o sea, poder dar hijos a quien yo quiera? Lo que prácticamente le llega a decir Jacob, ¿no? Entonces ella coge y le da a Bila, su sierva, ¿no? Y bueno, entonces ella dijo, tendré hijos de ella, ¿no? Y ya vimos, ¿no? Que en la antigüedad cuando una mujer daba a su sierva como concubina para su esposo o como segunda esposa, o en este caso como, sí, como tercera esposa, los hijos venían a ser de ella prácticamente. Era como si ella los adoptara prácticamente, ¿no? Entonces, bueno, le dio a Bila y bueno, Jacob estuvo con ella, tuvo intimidad, dice la Biblia. Y bueno, Bila dio a luz un hijo que lo llamó Dan. Dan significa juzgado. Ahora, en el versículo 6 dice algo interesante. Y dijo Raquel, me juzgó Dios y también oyó mi voz y me dio un hijo. El hijo no era de ella, era de su sierva, pero era como si el hijo fuera de ella, ¿no? Les aclaro eso de nuevo, ¿no? Después tiene otro hijo, ¿no? Su sierva Bila, que se llama Nectalí, lo cual significa mi lucha, ¿no? Después, bueno, dice Lea que viendo que, bueno, comenzó una carrera de a ver quién tiene más hijos prácticamente, o quién puede, quién puede tener y quién puede dar más hijos, ¿no? Entonces, coge Lea y da vuelta a su sierva Silpa a Jacob, y bueno, ella también tiene un hijo y las mismas frases, ¿no? Es como, es lo mismo, como si fueran de ellos, de ellas, o las adoptara, ¿no? Dice, bueno, da un hijo que se llama Gad, que significa me ha dado buena fortuna, eso significa Gad. De ahí tiene otro hijo que se llama Aser, que significa feliz estoy, ¿no? Y en el versículo 14 nos da una introducción de algo interesante, dice, y fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos y halló mandrágoras, ¿no? En el campo y las trajo a Lea su madre, y dijo Raquel a Lea, te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. Ahora, ¿qué eran las mandrágoras? Las mandrágoras eran consideradas un afrodisíaco, ¿ya? Entonces, esta plantita prácticamente aseguraba un hijo. Prácticamente la mujer que es, yo no sé cómo se prepara esto, ¿no? Pero que se tomaba esto, prácticamente era oficial que iba a quedar embarazada. Entonces ahí vemos la desesperación de Raquel, ¿no? Por las mandrágoras, ¿no? Al punto que coge y le intercambia una noche con Jacob, ¿no? Y bueno, todo esto es suena curioso, hasta gracioso, ¿no? Pero todo esto es una especie de como de competencia. A ver quién tiene más hijos, ¿no? O quién da más hijos. Pero miren, también es algo irónico, ¿no? Antes, en la antigüedad, las mujeres se desesperaban por tener hijos. Hoy en la actualidad, lo último que quiere una mujer es quedar embarazada, quieren volar, ser libres y bueno, etcétera, etcétera, etcétera. No digo que, no digo que las mujeres tienen que amarrarse a un hombre y llenarse de hijos, no digo eso, sino que cómo ha cambiado la sociedad, cómo nos ha cambiado el pensamiento, ¿no?
Entonces, esto tiene que ver mucho con el feminismo y el machismo, que realmente no existen. El feminismo no existe y el machismo tampoco existe, pero bueno, eso es otro tema, ¿no? Pero a la mujer le quieren hacer hombre y al hombre le quieren hacer mujer y un relajo, ¿no? Pero bueno, miren, la gente antigua cómo deseaba tener hijos, las mujeres, las que no tenían hijos eran desdichadas, ¿no? Y bueno, hoy la sociedad no es así, lastimosamente, ¿no? Pues bueno, lo intercambian al pobre de Jacob, que aquí prácticamente viene a ser la víctima, el pobre, pero bueno. Y bueno, dice, yo Dios a Lea, otra vez Lea, otra vez Lea, sigue teniendo más hijos, tiene un quinto hijo que se llama Isaacar. Me ha recompensado, eso significa Isaacar, ¿no? Y dice que tiene otro hijo que se llama Zabulón, que significa morada, ¿no? Y por último tiene la única hija que tuvo Jacob, que se llamaba Dina, que significa vindicada, ¿no? En el versículo 22 nos dice, y se acordó Dios, o sea, actuó, es lo que quiere decir. Dios nunca se olvida de nosotros, sino aquí la palabra sería más adecuada, sería actuó Dios, ¿no? O sea, se acordó Dios de Raquel, actuó Dios en favor de Raquel. Y dice que le concibió un hijo que se llamaba José, que significa Dios me añadirá, porque ella tenía la fe y la confianza de que Dios le iba a dar otro hijo más, ¿no? Y hasta ahí prácticamente los nacimientos, y ahí nos introduce que dice que solamente después de que Raquel tuvo hijos, tuvo un hijo que se llamaba José, dice que recién a Jacob le entró el interés de marcharse de ahí, ¿no? Ahora miren, si ustedes cogen todos los nombres de los hijos de hasta Benjamín, aquí no aparece Benjamín, pero bueno, me adelanto. Si ustedes cogen el nombre de los 12 hijos de Jacob, forman una oración, ¿no? Yo ya les di el significado. La oración sería la siguiente: alabaré al Señor porque Él me ha mirado y me ha dado buena fortuna. Soy feliz porque de mis luchas me ha hecho olvidar. Dios me escucha y se ha pegado a mí. Me ha recompensado con una morada y Dios me añadirá como hijo de su mano derecha. Porque Benjamín significa hijo de su mano derecha. Entonces, si ustedes cogen todos los nombres de los hijos de Jacob, forman esa hermosísima oración. Qué interesante. Bueno. Muy bien, entonces aquí ya otra vez vamos con la historia de Jacob y Labán. Y bueno, dice que Jacob le dijo a Labán, déjame ir a mi casa, ¿no? Entonces dice que Labán le dijo, quédate, o sea, porque, o sea, contigo me he ido bien. Bueno, siempre Labán demostró mucho lo que era la ambición, ¿no? Bueno, también le dijo, mira, señálame tu salario y listo, porque ya había cumplido los 14 años, ¿no? Entonces dice que, bueno, ¿dónde me quedé? Ya, listo. Entonces Jacob se pone a negociar con él, ¿no? Y le dice, bueno, mi salario van a ser las ovejas manchadas y pintadas, todas las que nazcan manchadas y pintadas, ¿no? Entonces dice, este será mi salario. Labán le acepta, le dice, está bien, así será. Pero dice que Labán, ni bien terminan de hablar, coge todas esas ovejas pintadas y manchadas y las hereda a sus hijos, que en ese momento ya tenía hijos, porque cuando llega Jacob no tenía hijos. Por eso su hija, Raquel, era pastora, ¿no? Estaba cuidando el ganado, porque él no tenía hijos varones, o tal vez sí tenía, eran muy muy pequeños, ¿no? Pero en ese tiempo ya tenía hijos, o también sus hijos ya eran adultos, ¿no? O al menos ya tenían la edad para ser pastores, ¿no? Entonces le da todas sus ovejas manchadas y pintadas a sus hijos y Jacob empieza de cero prácticamente, ¿no? Y bueno, muy bien. Entonces, bueno, aquí vemos algo interesante. Bueno, le da a sus hijos y dice que lo pone a 3 días de camino entre ellos, a 50 millas de separación, cosa que no se vaya a coger ni una oveja. Un tipo bastante tramposo, Labán. Bueno, esto realmente es una guerra de tramposos, porque Jacob hasta ese entonces también era muy astuto. Ya van a ver por qué. Entonces dice que Jacob hace un ritual medio raro, o una costumbre, diríamos más bien dicho, dice. Y se tomó Jacob varas de álamo verdes y avellano, y de castaño, y descortezó en ellas mondaduras blancas, y descubriendo así lo blanco de las varas, y puso las varas que había mondado delante de los rebaños en los canales de los abrevaderos del agua donde venían a beber las ovejas, para que concibieran cuando venían a beber. Bueno, hay toda una estrategia realmente de parte de Jacob, ¿no? Y ahora,
¿De dónde sacó Jacob esta idea? Muchos comentadores dicen que quizás Dios le dio esta idea, pero yo la descarto. Yo creo que era una tradición, una costumbre tal vez, o alguna superstición de ese momento. Yo lo descarto porque más adelante él tiene un sueño, ¿no? En el que él se ven que, bueno, ya vamos al sueño, ¿no? Entonces se ve un sueño de Dios que Dios lo estaba favoreciendo y le iba a dar, entre comillas, todo el ganado de Labán, prácticamente, todos los que nacían del ganado de Labán. Entonces, más que seguro, simplemente era una superstición de ese momento, de esa época, y nada más. Creo yo. A eso de esas conclusiones llego, ¿no? Y bueno, y si concebían las ovejas delante de las varas y parían borregos listados, pintados y salpicados de diversos colores. O sea, lo que le tocaba a Jacob, ¿no? Muy bien. Y mira, aquí dice algo astuto, ¿no? Por eso le digo, esto fue una guerra de tramposos. Y sucedía que cuando las ovejas más fuertes entraban en celo, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos para que concibieran a la vista de las varas, ¿no? Entonces, y bueno, de esta manera dice que las débiles quedaban para Labán y las fuertes quedaban para Jacob. Entonces, mire, vuelvo y repito, no se sabe por qué hacía esto. ¿Qué explicación se le puede dar a esto? Tal vez el hecho de que las ovejas, el ganado, viera ese tipo de varas así, de esos colores, tal vez eso influía en el parto. No lo sé, no soy no soy científico, no puedo afirmar nada, ¿no? Puede ser una posibilidad. Oye, puede serlo, ¿no? Pero bueno, muy bien. Entonces dice que Abraham se engrandeció muchísimo. O sea, prácticamente se hizo millonario en 6 años, ¿no? Una lección para los que quieran prosperar en esta vida o quieran tener algo. Trabajar duro, ¿no? Porque el tipo también es, aquí más adelante, en el capítulo 31 que ahorita centramos, nos dice lo mucho también que él trabajaba. Entonces, mire, en el capítulo 31 empieza diciendo que los hijos de Labán decían, mira, Jacob se ha hecho rico, tiene todo lo de nuestro padre. Entonces comenzaron aquí ya a haber problemas. Aquí ya comenzaron los problemas. Dice que Labán ya lo veía con mala cara, ¿no? Y bueno, entonces en ese entonces Jehová, ya después de estos 6 años, le dice a Jacob, regresa a la casa de tus padres, regresa a la casa de tus padres, ¿no? Entonces él manda a llamar a Raquel y a Lea, que eran sus esposas principales, y las hijas sobre todo de Labán, y les comienza a decir, miren, ustedes saben que yo he trabajado, he servido con su padre con todas mis fuerzas, he sido un tipo honorable, etcétera, etcétera. Y él me ha cambiado el salario 10 veces, ¿no? Una vez más aparece el número 10, que es un número redondo. No le había cambiado el salario 10 veces. Realmente sí le había cambiado algunas veces, pero no 10 veces. Simplemente es una expresión, nada más, ¿no? Y bueno, entonces cada vez que, miren, el versículo 8 dice, si él decía así, los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían pintados. Y si decía así, los listados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían listados. Así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio, ¿no? Y aquí viene a contarle el sueño, ¿no? Y sucedió que en el tiempo que las ovejas se apareaban, alcé yo mis ojos y miré en sueños, y aquí los machos que cubrían las hembras eran listados y pintados y abigarrados, o manchaditos, moteados. Y me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob, yo dije, heme aquí, y él dijo, mira esta frase, heme aquí. Es bonito ver que muchas veces, cada vez que el ángel de Dios llamaba a estos hombres, ellos eran muy prestos. Heme aquí, ¿no? Heme aquí. Y la frase más famosa es con Isaías, ¿no? Heme aquí, envíame a mí. No, pero bueno, entonces miren lo que le dice. Yo soy ¿dónde me quedé? Sí, yo soy el Dios de Betel, ¿no? Acuérdate del sueño, la escalera, ya, acuérdate de mí. Yo soy el Dios de este lugar, donde tú ungiste la columna, donde me hiciste un voto, levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tus padres. Entonces él le cuenta todo eso a sus esposas del sueño, todo. Entonces, ¿qué les contestan? ¿Qué les contestan Raquel y Lea? Le dice, mira, a nosotros nos tiene como extrañas, ¿no? Como extranjeras, nos vendió, ¿no? Y ni siquiera nos dio nada. O sea, a pesar de que el padre se hizo rico, o sea, ¿cómo habrá sido la ambición de este hombre que a sus hijas no les daba nada? O sea, ¿cómo habrá sido también la vida dura de Jacob? ¿Cómo habrá sido al principio? ¿Será que les cobró todo? ¿Será que no les dio tal vez ni un pedazo de terreno para que vivan? Sino que también se los vendió. O sea, eso dice mucho dice estos pasajes, ¿no? De la avaricia de Labán.
Y también ellas, del enojo de ellas, ¿no? La frustración, la indignación tal vez, ¿no? De ver cómo su padre, en vez de tal vez darles una mano, simplemente las o los explotó, hablando de ellas con su esposo Jacob. Pero bueno, muy bien. Mira, porque toda la riqueza que Dios ha quitado a nuestro padre, nuestra es y de nuestros hijos. Ahora pues, haz todo lo que Dios te ha dicho. Entonces ellas se pusieron a favor de Jacob. Entonces, bueno, dice que Jacob rápidamente subió a sus esposas sobre los camellos. Acordémonos que los camellos aún en la actualidad, un camello no lo tiene cualquiera. Realmente hay que tener bastante dinero para tener un camello, ¿no? Y bueno, dice que puso en camino todo su ganado y se marchó, ¿no? Miren, entonces miren, aquí entra algo curioso en el versículo 19. Dice, y Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Ya, ¿por qué Raquel robó esos ídolos? Flavio Josefo, que es un historiador de lo que es de la Biblia, podríamos decir, del siglo III, si no me equivoco, dice que Raquel robó los ídolos de su padre porque pensaba que si su padre los atrapaba, ella podía tener el perdón de su padre por medio de sus dioses o al dárselos, no sé exactamente, ¿no? Pero Flavio Josefo dice eso, ¿no? Que puede ser muy plausible, ¿no? De igual manera, los ídolos traían bendición, supuestamente, ¿no? Podían traer fertilidad, tal vez ella los quería para eso, dicen otros comentadores. De igual manera, los ídolos tenían mucho que ver con la herencia. Los ídolos se heredaban junto con la herencia. Entonces, el que tenía los ídolos tenía la herencia también. Eso significa. Por eso, Labán se desespera por sus ídolos. Al punto de prácticamente lo siguió, creo que más fue por los ídolos. Porque eso fue prácticamente el reclamo principal de él. Se enojó mucho al punto que revisó todo el campamento. Nunca mejor dicho, ¿no? Bueno, entonces Jacob coge, lo engaña. Una vez más, aquí el versículo 20 nos habla de un engaño. Bueno, y repito, esta fue una guerra de engañadores, de tramposos. Y bueno, dice que al tercer día fue dicho a Labán, al tercer día Labán se entera. Y bueno, Labán coge y se va tras ellos, ¿no? Y bueno, dice que a los 7 días lo alcanza la semana, ¿no? Y vino Dios a Labán. Mira, aquí viene algo interesante. Dios intercediendo a pesar de todo a Jacob. O sea, Dios a pesar de todo cumplió la promesa que le hizo cuando tuvo el sueño de la escalera, cuando estuvo en Betel, ¿no? Y aquí vemos la protección divina. Labán tiene un sueño esa noche, ¿no? Y miren lo que le dice. Y vino Dios a Labán, a arameo, en sueños aquella noche, y le dijo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente o no lo estés amenazando, ¿no? Entonces él tiene un sueño bastante significativo, al punto de que las intenciones que él tal vez tenía para con Jacob las frenó, porque él soñó con Dios. Entonces le entró bastante miedo, ¿no? Y bueno, muy bien. Dice que alcanzó Labán a Jacob y dijo Labán a Jacob, ¿qué has hecho? ¿Qué me has engañado? Y has traído a mis hijas como cautivas de espada o cautivas de guerra, ¿no? ¿Por qué te escondiste para huir y me hurtaste, ¿no? Y me hubieras avisado para yo despedirte con alegría, etcétera, etcétera. Ni siquiera dejaste de usar a mis hijos, él le reclama, ¿no? Y bueno, etcétera, 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 ¿no? Entonces, aquí también le dice algo, dice, mira, por poder hay en mi mano para haceros el mal. Él tenía el poder de lastimarlos, pero dice, Dios me mostró que no lo haga y por eso no lo voy a hacer. Fue prácticamente lo que le dijo Labán, ¿no? Entonces, y en el versículo 30 le dice, ¿por qué hurtaste mis dioses? Incluso le reclama eso, ¿no? Y Jacob le responde y dice, bueno, yo huí porque tuve miedo, le dijo, porque tenía miedo de que me quitaras a tus hijas y a mis hijos, o sea, a sus nietos prácticamente. Y bueno, y después le dice, mira, ¿sabes qué? Y si encuentras los ídolos que tú me estás reclamando que yo te he robado, pues bueno, ya, muy bien. Entonces le dijo, si tú encuentras al que ha robado eso, mátalo si quieres, ya. Pero él no sabía que Raquel tenía a los dioses, ¿no? Nos dice la Biblia. No, y bueno, aquí en el versículo 84 dice, y tomó Raquel los ídolos y lo puso en una albarda, que es una
albarda, es una montura de camello, ¿no? Entonces, en ese contexto de esa época dice que se cogía las monturas de camello una vez que uno dejaba de cabalgar y los usaba también como asientos, ¿no? Pero aquí, también ciertos comentadores dicen que Raquel se estaba burlando de los dioses. ¿Por qué? Porque después la mentira de ella fue que estaba, ¿qué cosa? Estaba en sus días. Entonces, de cierta manera, también le estaba haciendo impuros esos dioses, ¿no? Y de igual manera también aquí vemos cómo le engaña a su padre. Le dice, mira papá, yo estoy en mis días, así que no me puedo levantar, disculparás. Entonces eso evitó que él revisara la montura y de igual manera toque a su hija, porque en esa época cuando una mujer estaba en sus días, se la tomaba como impura y todo lo que ella tocaba de igual manera se lo tomaba como impuro, ¿no? Muy bien, ¿no? Entonces ahora Jacob al fin se cansa, podríamos decir, ¿no? Y explota, podríamos decir. Al fin coge y hace un reclamo justo a Labán. Y dice, entonces Jacob se enojó. Ya al tipo se le acabó la paciencia, ¿no? Y discutió con Labán y respondió Jacob y dijo a Labán, ¿cuál es mi transgresión? A ver, ¿qué mal te he hecho, Labán? ¿Cuál es el problema, no? ¿Cuál es mi pecado para que con tanto ardor hayas venido a mi persecución? Pues que has buscado en todas mis cosas, que has hallado de todas las alhajas de tu casa, ponlo aquí delante de mis hermanos y tus hermanos y juzguen entre nosotros. Estoy 20 años, he estado contigo, tus ovejas, tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas, nunca te traje lo arrebatado por las fieras, yo pagaba del daño, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí le habla de que él trabajaba de día y de noche. He estado 20 años en tu casa, 14 años te serví por tus hijas y 6 años por tu ganado. Y has mudado mi salario 10 veces. Si el Dios, miren lo que le dice aquí, si el Dios de mi padre, el Dios de Abraham y el temor de Isaac, esta frase tal vez se refiere a que el temor de que él tenía, de que Isaac aún vivía. Entonces le decía, si tú no tuvieras miedo de mi padre, eso es lo que le está diciendo, porque Isaac también era muy poderoso. Entonces, si Labán se le ocurría hacerle daño a Jacob, Isaac se iba a vengar, o al menos iba a hacer justicia, más bien dicho, ¿no? Entonces, ahí viene la frase, ¿no? Y el temor de Isaac, ¿no? No fuera conmigo, de cierto me enviarías ahora vacío, ¿no? Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Entonces, le hace un reclamo bastante justo. Le dice, como se dice a veces popularmente en mi país, le cantó a las 40 de frente, ¿no? Sin pelos en la lengua, ¿no? Y bueno, entonces Labán coge y no le reclamó nada, porque él sabía que estaba hablando justamente. Entonces hacen una alianza, y bueno, y dijo Jacob a sus hermanos, recoged piedras, y tomaron piedras, hicieron un manojo, y comieron allí sobre aquel manojo, una cena. Ya, siempre hay una cena, siempre que se va a hacer un trato, una negociación, una alianza, etcétera. Y bueno, y dice, Jacob primero, perdón, estoy saltando algo. Dice que Jacob hizo una columna, un pilarcito, ¿no? Bueno, realmente fue una piedra destacada, podríamos decir. Labán vuelta hizo un manojo. Los dos hicieron un monumento conmemorativo. Labán hizo uno, Jacob hizo otro. Y llamaron a ese lugar, a ver dónde estoy. Ya, Labán lo llamó Jegar Saduta y Jacob lo llamó Galat, que significa lo mismo, que significa muchos testigos. Solo que Labán habló en arameo, o puso el nombre en arameo, y Jacob vuelta lo hizo en hebreo, ¿no? Y bueno, no, y dijo en el versículo 49, y Mispa, por cuando dijo Mispa, Mispa significa puesto de vigilancia, ¿no? Eso, así se llamó ese lugar, por así decirlo, ¿no? Y dijo, atalaye o vigile Jehová entre tú y yo, cuando nos hayamos apartado el uno del otro. Si afligieres, bueno, aquí viene también interesante, Labán entendía muy bien la aflicción que pasaban sus hijas, pues, la rivalidad que tenían por tener hijos y todo eso. Le entendía, por así decirlo, el pecado de la poligamia, que esto justamente nos dice el comentario del espíritu de profecía, ¿no? Entendía lo que era la... O sea, miren, en la Biblia se ve muchas... por ejemplo, el rey Salomón tuvo 1000 mujeres. No fue un hombre feliz, porque al final esas mujeres lo llevaron por caminos que no tenía que recorrer, ¿ya? Y aquí de igual manera Labán entiende la aflicción, que la rivalidad
la bronca, podríamos decir, que se tenían sus hijas, el rencor, el resentimiento, ¿no? Entonces miren, a pesar de que en la Biblia en esa época se ve a hombres o a reyes, a patriarcas que tenían más de una esposa, esto traía muchos problemas. Aún hoy en la actualidad, eso trae muchos problemas. Incluso hay árabes que aunque pueden tener esposas, muchas esposas no lo hacen porque eso trae muchos problemas y lo último que quieren ellos tener es tener una vida complicada, ¿no? Entonces, aunque se permitía, se toleraba, más bien dicho, esto, la gente no era feliz. La gente no era feliz y las mujeres no eran felices y los hombres no eran felices y las familias no eran felices. Y había muchos problemas por eso. Ya vamos a seguir viendo más problemas que habían justamente por esta cuestión, ¿no? Entonces, miren, aquí él le promete también que ya no coja más esposas para que sus hijas no sufran, ¿no? Y bueno, el espíritu de profecía nos hablaba de eso, de la complicación de esas relaciones, ¿no? De familia. Dice que Labán trató de preservar en todo lo posible la felicidad de ellas, ¿no? Labán no estaba dispuesto a que Jacob atrajera todavía mayor desdicha sobre sí mismo y sobre Lea y Raquel, ¿no? Tomando otras esposas, ¿no? Muy bien, entonces este hombre, a pesar de que no era muy temeroso de Dios, entendía este punto, ¿no? Muy bien, seguimos, ¿no? ¿Qué más? Y bueno, pusieron eso como testigos, ¿no? Hicieron un pacto de que no iban a pasar para hacerse mal, que eso más adelante con las generaciones se violó varias veces ese pacto, lamentablemente. En el versículo 53 tenemos un dato interesante, también dice, el Dios de Abraham y el Dios de Nacor, o sea, esto dice Labán, el Dios de nuestros antepasados, ¿no? Juzgue entre nosotros el Dios de sus padres. Y Jacob juró por el temor de Isaac, su padre, o por el Dios de Isaac, ¿no? Y bueno, entonces miren, aquí vemos que Labán tenía, podríamos decirle, otra religión. No conocía al Dios de Abraham prácticamente, ¿no? Por eso dice que se jure por mi Dios y por tu Dios prácticamente, ¿no? Bueno, dice que comieron pan y pasaron aquella noche en el monte, y levantándose muy de mañana, Labán besó a sus hijos, sus hijas, y los bendijo. Luego partió Labán y regresó a su lugar. Y ahí tenemos el fin del capítulo 31 de este año bíblico. Y bueno, ahora vamos a analizar el capítulo 32, que creo que es el más importante, podríamos decir, de este día, ya que aquí vamos a analizar un poco la angustia de Jacob. Y ahora vamos a entender bastante este término de la angustia de Jacob, o al menos es la idea que quiero ejecutar aquí. Bueno, dice que Jacob vuelve a Canaán. Jacob, ¿a dónde se dirige primero que nada? A Canaán. Ahora vamos a ver qué le sucede en el camino a Canaán. Es lo mismo que nos va a suceder a nosotros cuando nosotros querramos entrar en la Canaán celestial, ¿no? Ahora miren, dice que a su encuentro le salieron ángeles de Dios. ¿Cuántos eran? No sabemos, ¿no? ¿Por qué le salieron ángeles? Era como para animarlo, ¿no? Decirle, mira, no estás solo. Lo que te va a venir ahora va a ser difícil, pero no estás solo, ¿no? De igual manera, cuando nosotros vivamos el tiempo de angustia, ángeles de Dios van a estar alrededor nuestro, nos van a ayudar, nos van a custodiar, ¿no? Más o menos es el mensaje, ¿no? Y bueno, dice que cuando vio el campamento, dice que ese lugar lo llamó Mahanaim, creo que así se pronuncia, que significa dos campamentos. ¿Por qué dos campamentos? Porque estaba el campamento de él y el campamento de los ángeles, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Muy bien. Y envió Jacob mensajeros delante de... Bueno, y ahí envía él mensajeros a su hermano. Envía mensajeros a su hermano Esaú. Bueno, fue más o menos para ver cómo estaba el asunto con Esaú, ¿no? Y bueno, dice que cuando fueron los mensajeros, le dieron un mensaje, le dijeron, mira, tengo vacas, tengo siervos, ¿no? O sea, todo esto lo hizo para agradar, para apaciguar tal vez la ira de su hermano. Dice que cuando los mensajeros vinieron, le dijeron, mira, tu hermano Esaú viene con 400 hombres, venía con un ejército, ¿no? Tú no vas con 400 hombres para saludar a alguien. Realmente tú vas a destruir a esa persona, ¿no? Si vas con 400 hombres. No, entonces miren, dice que en el versículo 7 nos dice que entonces Jacob tuvo gran temor, o sea, se aterrorizó, el tipo se angustió, al punto que dividió el pueblo en dos campamentos, ¿no? Y bueno, entre las ovejas y bueno, dividió todo, ¿no? La idea de él era que si
Y si venía Saúl, al menos un campamento podía escapar, el donde estaban sus hijos y sus mujeres, ¿no? Ahora, él se pega una plegaria a Dios. Le dice, Dios, yo no soy digno, pero líbrame de esta que se me viene. Y pues bueno. O sea, él en este momento, Jacob dependía absolutamente de Dios. No había quien lo librara. De esa no se iba a salvar, pero de ninguna manera, sinceramente, ¿no? Entonces, miren, dice que él durmió esa noche allí. Y bueno, dice que tomó unos presentes para su hermano y nos describe algunos animales, que en total eran 550 animales. Todo esto, más o menos, llevando a nuestra moneda actual, sería aproximadamente unos $24,300 que le está enviando en regalos. Entonces, era bastante el presente que le hacía. Era un presente muy, muy, muy generoso, la verdad, muy generoso. ¿No? Y bueno, muy bien, entonces dice que los puso uno tras de otro, ¿no? Aquí le dice algo interesante, dice, entonces dirás, presente es de tu siervo Jacob, ¿no? Entonces, aquí incluso él se pone como siervo para tratar de apaciguar un poco la ira de su hermano. Y bueno, hace de todo, él trata de hacer de todo para apaciguar la ira de su hermano. De igual manera, las personas que estamos en el tiempo del fin, hemos de hacer de todo por tratar de defender la libertad religiosa, hasta cuando se pueda. Incluso el Espíritu de Profecía nos aconseja eso, ¿no? Y bueno, los manda de grupo en grupo, y bueno, iba uno tras de otro, uno tras de otro, uno tras de otro, ¿no? Muy bien. Con la idea era calmarlo, ¿no? Ahora, dice que y se levantó aquella noche y tomó sus 2 esposas y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues y los hizo pasar el arroyo e hizo pasar lo que tenía. O sea, puso atrás lo más importante, por así decirlo, ¿no? Y aquí viene el versículo 24, aquí viene la parte clave de esta historia. Dice, Jacob se quedó solo. ¿Cómo estaba Jacob? Solo. ¿Cómo va a estar nosotros en el tiempo del fin? Solos, ¿no? Así que vayan acostumbrándose a la soledad. Yo a eso ya me estoy acostumbrando bastante. Y luchó con un varón hasta que rayaba el halo. Ahora, aquí la palabra luchó no es como nosotros entendemos tal vez irse a puñetes. No, no ese tipo de lucha, no era. Realmente la palabra alude o trata de decir un abrazo fuerte. Esto era una lucha como quien dice de abrazos, ¿no? Eso es más o menos el verdadero significado de esa palabra, o así se debería de cruzar. Se abrazaron violentamente, pues sería tal vez una mejor traducción, ¿no? Muy bien, ¿no? Ahora, ¿qué significa esto? Él se estaba aferrando a Dios con todas sus fuerzas, ¿ya? En el tiempo del fin va a ser lo mismo para nosotros. Aunque todas las circunstancias nos desfavorezcan, nosotros tenemos que aferrarnos a Dios con todas nuestras fuerzas, así como lo hizo Jacob. Jacob se estaba aferrando a Jesús, porque el que estaba aquí peleando con él era Jesús. Eso lo dice en Patriarcas y Profetas. Ahí queda muy claro ese asunto, ¿no? Entonces estaba aferrando a Jesús con todas sus fuerzas, ¿no? Muy bien, y cuando vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Entonces miren, cuando él recibe este golpe, él se dio cuenta que con el que estaba peleando, bueno, él pensaba primero que era Esaú, pero yo cuando recibió ese golpe, él se dio cuenta que no era un ser natural, no era una persona normal con la que estaba peleando. Se dio cuenta que era un agente divino. ¿Quién era? Bueno, eso lo descubre después, ¿no? Y bueno, y dijo, déjame que raye el alba, le decía Jesús a Jacob. Y él dijo, no te dejaré si no me bendices, ¿no? Algo interesante, ¿por qué Jesús no quería que Jacob lo viera, ¿no? Esto es interesante, vamos a analizarlo. Bueno, más acá abajito lo vamos a analizar, ¿no? Y bueno, entonces él se aferra, ¿no? Y le dice, no te dejaré si no me bendices. Entonces, el momento en que él lo tenía abrazado con todas sus fuerzas, él le dice, mira, yo no te voy a dejar hasta que me bendigas, porque ya reconoció que era un ser sobrenatural el que estaba con él, un ser divino más bien dicho, ¿no? Entonces miren, des en cuenta, a pesar de que estaba herido, estaba angustiado y todo, él se aferró a Dios y procuró su bendición, procuró su perdón prácticamente, lo que estaba procurando, ¿no? También en la terminología nos dice de que luchó toda la noche. No luchó toda la noche, nadie puede avanzar una pelea toda la noche. Yo lo dudo mucho. Realmente debió haber sido en horas de la madrugada, que él tal vez se levantó por cualquier circunstancia
Y pues bueno, ahí fue tal vez una lucha, tal vez de 1 hora, 2 horas, no sé, no debe haber sido una lucha tampoco muy larga, ¿no? Y bueno, entonces Jesús le dice, y él dijo, no se te dirá más tu nombre Jacob, usurpador, sino Israel. Dios contiende, eso significa Israel, Dios contiende, o el que pelea con Dios. Hay diferentes traducciones para la palabra Israel, pero Dios contiende es la que más yo le vi más acercada, ¿no? Muy bien, entonces miren, perdón, sino Israel, porque como príncipe has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Se le da un nombre nuevo después de haber vencido, después de haberse aferrado con Dios, ¿no? Una de las promesas de las 7 iglesias, no me acuerdo de cuál exactamente, no es que nos van a dar un nombre nuevo, si se dan cuenta, o sea, después de esta angustia que vaya a pasar el pueblo de Dios en el tiempo del fin, va a ser muy bendecido, muy bendito, ¿no? Y al igual que a Jacob, se le va a dar un nombre nuevo. A él se lo llamó Israel. A nosotros, ¿qué nombre se nos dará? ¿Con qué significado se nos dará? Pues bueno, vamos a ver. Vamos a ver cómo vivimos en esta tierra y cómo vamos a pasar el tiempo del fin, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia que la continuaremos en el cielo. O sea, ya nos vemos todos, ¿no? Muy bien, seguimos, ¿no? Entonces Jacob se preguntó y dijo, declaradme ahora tu nombre. Y él respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí, ¿no? Entonces le dijo, ¿por qué preguntas por mi nombre? ¿No? Como que tal vez le quiso decir, bueno, ¿no te das cuenta con quién estás hablando? Tal vez le quiso decir eso Jesús, no lo sé, ¿no? Y bueno, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, que significa rostro de Dios, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Ahora, miren, en algunos, la Biblia nunca se contradice. La Biblia en muchas partes dice de que nunca nadie vio a Dios. Sí es verdad. Pero también hay hombres que vieron a Dios. También es verdad. Ahora, Jacob dice que lo vio cara a cara. Ahora miren, yo les digo algo. El hombre humano, el hombre carnal, nunca ha visto a Dios en su divinidad. Ya lo ha visto personificación humana, velada, sí. Pero en su plenitud máxima no soportaría un ser humano ver a Dios así, a menos que haya una transformación ya, como lo va a ver cuando Él venga. De ahí de lo consiguiente, Jacob vio a Dios, sí, lo vio cara a cara, sí, pero lo vio en su forma humana, no lo vio en el esplendor de su gloria, de su majestad, no lo vio como rey. Incluso cuando sucede la destrucción de Sodoma y Gomorra, también platica con él, come con él, lo ve a él, pero lo vio, pero en forma humana. Nunca un ser humano, hasta donde yo sepa, lo ha visto a Dios en el esplendor de su majestad. No. Si Dios se ha presentado a los hombres, se ha presentado de una manera muy velada, la verdad, muy velada, ¿no? Prácticamente con un manto, podríamos decir, ¿no? Muy bien, ¿no? Y seguimos, ¿no? Y bueno, dice que Jacob ya quedó cojo, el pobre de Jacob, ¿no? Y bueno, aquí nos dice algo interesante, que por eso los hijos de Israel no comen hasta el día de hoy del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio, su muslo, en el tendón que se contrajo, ¿no? Entonces, lo toman como una parte del cuerpo sagrada, porque Dios tocó ese lugar, ¿no? Muy bien, ahora miren lo que nos dice los comentarios del espíritu de profecía, que son muy interesantes. Nos dice que, bueno, les voy a leer, dice, la victoria es segura cuando se rinde al yo, dice, ¿no? Jacob venció al ángel y prevaleció, ¿no? ¿Por qué? Miren, ¿qué nos dice aquí? ¿Dónde está? Por medio de la humillación y el arrepentimiento y la entrega del yo, ¿no? ¿Qué más nos dice? No desespere nadie de ganar la victoria. La victoria es segura cuando se rinde el yo ante Dios. Señor, yo no valgo nada. Ayúdame. Yo sin ti no soy nada. Entonces miren, Jacob estaba patojo, estaba cansado, herido, estaba con un ejército que se aproximaba de 400 hombres. ¿Quién era él? No era nadie. ¿De quién dependía? Absolutamente de quién? De Dios. Y el que dijo, Dios, bendíceme, perdóname, ayúdame, ¿no? Y solamente así, como lo vamos a ver el día de mañana, fue que se obtuvo la victoria, ¿no? ¿Qué más nos dice el espíritu de profecía? Dice, encontró que en vez de estar en las manos de un enemigo, estaba rodeado por los brazos del amor infinito, ¿no? Vio a Dios cara a cara y fueron perdonados sus pecados. Miren, eso es lo más interesante.
fue perdonado sus pecados. Entonces el simple hecho de que a él ya le fueron perdonados sus pecados de qué, el engaño que había hecho su padre, el robo que había hecho a su hermano, todos esos pecados se le perdonó, ¿no? Muy bien, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. No es fácil ir al cielo. No es fácil ir al cielo. Hay que renunciar a muchas cosas. Hay muchas cosas. Como ya lo dije en videos pasados, hay que renunciar a muchas cosas, a personas, a familiares, hijos, madres, esposas, hermanos, amigos. Hay que renunciar a veces a la prosperidad. Muchas cosas hay que renunciar. Pero la Biblia es clara, solo los violentos, o sea, solo los que se aferran, eso quiere decir, no hablan de tipos de personas malas, que hacen cosas agresivas, no se refiere a eso, sino que solamente los que se aferran van a poder poseer el reino de los cielos, ¿ya? De lo contrario, no cualquiera va a poder estar en el cielo, se lo aseguro, ¿no? Se requieren resolución, abnegación y esfuerzo consagrado para efectuar la obra de preparación. Si se dan cuenta, ¿qué se necesita? Dice resolución, abnegación y esfuerzo consagrado para efectuar la obra de preparación. Es como, por ejemplo, yo me empeñé a hacer el año bíblico. Ustedes no saben, no tienen ni idea de lo difícil que ha sido. Pero yo tengo algo bueno, que yo cuando me empeño en algo, lo hago. Tengo una voluntad inquebrantable en ese sentido. Creo que la heredé de mi papá. Entonces tengo una voluntad inquebrantable. Y aunque, como ya dije por ahí, algunos contactos se los he dicho, aunque me cueste la vida, yo quiero terminar este año bíblico, ¿no? Entonces esperemos que Dios me ayude en este esfuerzo también. O sea, yo pongo de mi parte, Dios también me va a ayudar. Esperemos que sí sea la voluntad de Dios, ¿no? ¿Qué más nos dice? Cada facultad y cada sentimiento deben emplearse. El ardor y la oración ferviente deben ocupar el lugar del descuido y de la indiferencia. Tan solo mediante fervientes y determinados esfuerzos y fe en los méritos de Cristo podemos vencer y ganar el reino del cielo. Pronto Cristo vendrá por segunda vez. Amén. Si tú eres de los que solamente estudian su escuela sabática, de los que leen la matutina, van al trabajito y así, discúlpenme, yo no digo que esas cosas sean malas, son muy buenas, pero no es suficiente. Realmente se necesita una dedicación completa al estudio de la palabra de Dios, hacer su santa divina voluntad, hacer obra misionera, practicar los principios de la reforma pro salud, etcétera, 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 etcétera. Los grandes hombres de la Biblia hicieron grandes reformas en sus vidas y ya vamos a seguir viendo más adelante, en el día de mañana, para ellos realmente poder alcanzar la salvación, ¿no? Hubo un cambio, hubo una transformación total. Entonces, mis queridos hermanos, creo que ya hemos entendido un poco más la angustia de Jacob. Es la misma angustia que va a pasar el pueblo en el tiempo del fin, porque cuando nosotros ya sepamos que todo esto ya está en el fin, sabemos también que Jesús ya no está intercediendo por nosotros. Ahora la angustia máxima para cada cristiano va a ser la siguiente: ¿será que mis pecados fueron perdonados? Lo mismo que se hacía, la misma pregunta que se hacía Jacob. ¿Será? Y con esa duda vamos a tenernos que aferrarnos al 100% a Cristo Jesús, al 100%. Al 100%. Y tenemos que, esa va a ser la angustia más grande que va a tener el pueblo de Dios. ¿Será que sus pecados fueron perdonados? ¿Será que nuestros pecados fueron perdonados? La pregunta que va a cada instante nos va a hacer temblar, nos va a hacer estremecer, ¿no? Porque cuando Jacob vio que venía un ejército de 400 hombres, dijo, este es mi fin, ¿no? Este es mi fin. Entonces estaba muy angustiado y necesitaba el perdón y la seguridad de la protección divina, que sí se la dio, ¿no? Pero no fue nada fácil. Tuvo que aferrarse con todas sus fuerzas a Dios, hasta cuando lo dejó malherido, ¿no? Y aún malherido y todo hecho pedazos, podríamos decir, no lo soltó jamás, hasta que lo bendijo, hasta que le dio el perdón de sus pecados. De igual manera nosotros en el tiempo de angustia tenemos que aferrarnos a Dios hasta cuando Él venga y nos diga, bien hecho siervo fiel, entra al gozo de tu Señor, ¿no? Entonces, mis queridos hermanos, ¿se pueden sacar más lecciones de aquí? Sí, claro, ustedes pueden analizarlo, pueden estudiarlo en los grupos, pueden compartir cualquier cosa, cualquier comentario del Espíritu Profecía, ustedes ya verán cómo se desempeñan. Y bueno, no les canso más, mis queridos hermanos, ahí en pantalla está la información de contacto
quieren que les envíe el año bíblico, agréguenme. Quieren hacerme preguntas, agréguenme. Sugerencias, agréguenme. Cualquier cosa, por lo que sea, agréguenme. Cualquier cosa, cualquier sugerencia, agréguenme nomás y estoy abierto a cualquier comentario, ¿no? Entonces, mis queridos hermanos, este ha sido el estudio del día de hoy. Y bueno, que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros, nos ayude a seguir adelante. Y nos vemos el día de mañana con la continuación del año bíblico.